yo seguro que no. Así arrancó la mañana. Yo seguro que no. ¿Estamos bien? Seguro que no. ¿Cómo anda, gente del otro lado? Comenzamos un nuevo programa de Marcha de Gigantes, 10 y 5 de este 10 de mayo. Frío, pero tranqui. Pero 10 no de mayo en la tan, ciudad de La Plata. no tan frío. No tan frío. Yo vengo del sur, ¿vieron? Y llegué ayer acá y dije, ¿qué calor que hace en esta ciudad? ¿Por qué sigue haciendo este calor? Porque Hacen es La como, Plata, hay están mucha haciendo humedad. 22 grados más o menos a la tarde. Es La Plata, mucha humedad. Sigue Esa es haciendo la mucho respuesta, calor. porque No estoy preparada para esto, Ahora es una fresca. pero un poquito. ahora está fresquito, está lindo. Está lindo. Delphi, Venece, mirando Cerdá Pano. ¿Cómo andan? Bien, ya Bien. descansé unos días, me enfermé también. Viste que cuando venís con una rutina que te está cagando a golpes y parás un poco, ahí te clavan el palazo acá en el cuello. Así que estuve con anginas, pero de cualquier manera me siento descansada, Qué bueno. contenta de volver a hacer Marcha de Gigantes. No, yo estoy bien. En realidad, los que me escuchan todos los días No ya te saben que noto muy convencida. es que ya los que escuchan todos los días saben muy bien que no estoy nada bien. O sea, estoy sufriendo un grave dolor de muela desde hace 2 semanas. Y ahora encima ayer me quedé sin gas en todo el edificio por probablemente una semana mínimo. Así que La vida no te sonríe. Gente, no me dejan de dar buenas noticias. Si conocen algún odontólogo o algún gasista que se quiera sumar Sí. a Comunidad Trinchera, bienvenido. Obvio, desde ya. Un descuento en odontología no está nada mal. No, y algo principalmente yo creo que me vendría muy bien algún desgualichador, alguna bruja. A Dula, yo creo decime. que ando más por ese Decile a rubro. Dula que te limpie la casa. Y Eso mi mamá puede hacerte. yo así como yo una- necesito no sé, un vinagre, no sé qué me puedo tirar, porque una pálida atrás de otra. Yo le estoy poniendo una onda. Viste, yo siempre digo, por lo menos el mundo está peor, pero hay desafíos. Bueno, si a los oyentes se les ocurre alguna brujería para hacer para purificar a Delphi y Sí, me vendría desgualicharla. bien. De hecho, qué buena canción Gualicho de Los Redondos. Pensándolo bien. Sí, Asociación Libre hice, exactamente. Bueno, ¿cómo andan del otro lado? También obviamente Caro Fernández los controles, ahí haciendo su magia. El señor Matías Marchi hoy en la producción. Y Mario Lopardo no sé dónde estará. Debe estar por venir o no viene hoy. Está viniendo, ¿Avisó? ¿Está viniendo? Sí, bueno, sí. está viniendo. Mario Lopardo y obviamente Vivi Seijat se va a sumar seguramente en breve. Así que programa con equipo completo en el día de la fecha. De todo pasó esta semana. Creo que no hubo cosa que no sucediera. Hubo para todos los gustos, de todos los colores. Desde lo electoral hasta la elección de un papa, el día de la victoria en Rusia y quilombo por todos lados. Sí, Para variar. sí. Y muchas cosas que también las fuimos adelantando, que era como, no, ¿qué pasó en India y Pakistán? Y escuchar en marcha de Claro, nos Gigantes anterior. habíamos adelantado una semanita. Lo único que no le que- pegamos fue con la elección del Papa, pero sí, sí dijimos, nadie que entra como Papa sale como Papa, que es algo Sí. que efectivamente Eso es real. sucedió porque nadie esperaba Entrás que como Robert- papa, salís cardenal. Esa es la consigna. Y De de todas hecho- maneras, no estuvimos tan lejos tampoco, No, porque es verdad. el planteo fue: no va a ser un extremista ni de un lado ni del otro, va a ser un moderado. Sí. Pero y bueno. fue un moderado, dicho sea de paso, porque más allá de que, bueno, esto se deben haber cansado de haberlo escuchado en distintos medios de comunicación, más allá de que tenía una muy buena relación con Francisco, León XIV, como se autonombró el nuevo Papa, si bien tienen algunas características, una línea de continuidad con lo que venía haciendo Francisco, sí claramente al ser norteamericano de nacimiento, pero peruano en formación, en nacionalidad experiencia, también, sí. nacionalidad, pero tiene como 40 años en Perú antes de ser uno de los que dentro de la Iglesia Católica tenía la función ni más ni menos que de recomendar a quienes elevar a la categoría de cardenales a Francisco, digamos. No era alguien menor, digamos, dentro de la estructura que Francisco se había armado. Ergo, tiene algunas cosas de continuidad, un poco más conservador en algunas otras. No hay demasiadas
cuestiones así muy exageradas en términos políticos. Sí, el último tuit que se había hecho, me parece, tenía que ver con la discusión con Vance respecto de los inmigrantes. Así que todo esto más allá de que es un norteamericano que está afiliado al Partido Republicano. Sí, pero que tiene su discusión con la política de Donald Trump y que además igualmente más allá de esto ya la elección del nombre es un mensaje porque obviamente es un doble mensaje que me parece que en los medios como que se tradujo como uno solo, que es como bueno, sí es la continuación de... por un lado plantea una continuación con un legado previo, Francisco se puso Francisco I, acá estamos hablando de que se pone León XIV, o sea, ya está hablando de... Está bien, tiene una lectura similar a la de León XIII, que en su caso es esa encíclica que se da ahí en el medio de post-revolución industrial, con una línea, antimarxista, pero también Sí, capitalista en el sentido de una justicia social o de encontrar un punto en el medio, si se quiere, entre los intereses de la clase trabajadora y los intereses de los empleadores, porque de hecho si la ley plantea, ¿no?, esta cuestión de, bueno, está bien, los trabajadores tienen derechos, tienen que ser garantizados, no va con la fe católica, que las pagas sean indignas y demás planteo, pero también dice tampoco para que le corten la cabeza a los patrones. Entonces plantea, una cuestión más de esto de la idea de la comunidad organizada, si se quiere, pero obviamente no deja de ser una continuación de un papa que, bueno, cerró el siglo XX, básicamente, el siglo XIX. Cerró el siglo XIX a cargo de la Iglesia Católica, entonces también me parece que se da esa ambigüedad entre tradición y reformismo. No me acuerdo el nombre ¿De Pila? De Pila. ¿De León XIII? No lo sé. Que fue uno de los mentores de la doctrina social de la Iglesia. Claro, sí. Y que el otro día pasando por la catedral de acá, la iglesia de acá de la Ciudad de La Plata, tiene una placa que dice León XIII y dice justamente cerró el siglo XIX. Sí, me llamó la atención porque nunca, estuvo siempre ahí la placa, pero sí, claro, y bueno, pero cobra otro sentido ahora. Cobran sentido después de que suceden algunas cosas. Bueno, nada, esto a modo de mención y de análisis breve también. Lo vamos a profundizar, pero capaz que lo dejamos para la semana que viene. Claro, además esta semana se habló hasta el hartazgo de la cuestión del Papa y de la nueva elección y de si iba a ser continuador o no, y si era pro-Trump o no era pro-Trump, y si era esto o lo otro. Así que, bueno, es un tema que ya por demás estuvo sonando en distintos medios de comunicación, bueno, aquí en Radio Trinchera también. Así que vamos a avanzar con algunos de los múltiples temas que además sucedieron, pese a que la mayoría de los medios a nivel occidental hablaran prácticamente solo del Papa en términos internacionales. Si uno miraba los portales nacionales, tremendo, de afuera, de todos lados, lo único internacional que había pasado esta semana era que efectivamente se había elegido el nuevo Papa. El resto nada. El resto... Como mucho una escalada de tensiones entre India y Pakistán, con suerte. Sí, alguna notita por ahí. Lo que pasa que incluso la escalada de tensiones fue casi el mismo día. Sí. La escalada de tensiones, cuando se empezaron a tirar en serio, fue el martes y la elección del Papa fue el miércoles. Claro. O sea, estábamos opacó ahí todo. En pleno conclave, la primera... Por lo menos en los medios occidentales. Sí. No, eso es real, es muy importante esa distinción, porque si abrías los medios... No, y en los argentinos, digo. En los argentinos, concretamente. En los argentinos creo que la única nota que vi que hablaba del Día de la Victoria fue en Clarín, paradójicamente. Infobae, La Nación, Página 12, Tiempo Argentino... Todos hablaban, pero no solo web, como mucho, tele. Yo consumí mucha televisión estos días, porque estuve en casa de mis padres, que son consumidores de televisión. Miré mucha televisión, miré muchos canales de noticias. Papa, el móvil en Roma, el móvil en Nueva York. ¿Cuánto mide el Papa, leí hoy yo? ¿Cuánto mide el Papa? ¿Qué sé yo? ¿Qué me importa? La cantidad de especialistas. En C5N hicieron una nota literalmente en donde almorzaba el Papa en Perú, que comía el cerdo condimentadito en el restaurante. Se los comentaba esto fuera de aire. Cardenal, me ha tocado como productor pedir número de cardenales o de cardenales, no, de obispos o de Perú que hayan estado trabajando con el nuevo Papa.
Una cosa demencial que en otro caso, en otra oportunidad, no, pero ni por asomo. Pero yo desde ya que no tengo, ningún tipo de registro más allá de la elección del Papa Francisco, porque fue más reciente en el tiempo, porque ya tenía conciencia, pero Benedicto XVI y de ahí para atrás no tengo ningún registro, pero yo no sé si se vivía en ese momento la elección papal con la intención. No, sí. Acá en Argentina particularmente. No, en Argentina no. Tanta bola, tanto sobre el... No, pero eso también tiene que ver con la... bueno, ya nos metimos en este tema. Ya eso tiene que ver con la discusión, me parece, de el rol uno de los roles que vino a ocupar Francisco. No solamente en ser el primer papa latinoamericano, sino además en tratar de volver a conquistar los corazones y las mentes de los feligreses que durante los últimos 30 años venía perdiendo la Iglesia Católica con los distintos papas. Me parece que ese fue uno de los roles y también eso reactivó, incluso era una de las críticas que le hacía, lo charlábamos la semana pasada, una de las críticas que le hacen Dugin, por ejemplo, y muchos otros, es que al Papa Francisco lo reivindicaban más los ateos que los propios católicos. Y ahí hay una discusión de por qué, de si era más prosor o menos prosor, o más globalista, menos globalista la agenda del Papa o no. Me parece que todas esas discusiones también hacen a que en Argentina, y además que era argentino, se haya vivido con la expectativa que se vivió. Por suerte, igualmente, esta marcha de gigantes que hoy vamos a hablar de muchas menos mal que nos cortó del film. Otras cosas, porque realmente pasó de todo. Recién Nico mencionaba, ¿no?, la cuestión del Día de la Victoria, que ahora lo vamos a profundizar en unos minutos, pero que fue realmente un evento que cambia en gran medida o ratifica el cambio de rumbo que está teniendo el mundo y que justamente en los medios nacionales no se ha visto absolutamente nada de lo que pasó, así que acá le vamos a contar en detalle todo eso, además de que se saquen las dudas con lo de India y Pakistán, porque leía varios diciendo, ay, creo que algo vi. Bueno, acá vamos a tratar de entender un poco más. Muy bien, recién lo charlaba con Mati Marchi, una de las propuestas era, dado que ayer fue el Día de la Victoria, ayer se conmemoró el 80 aniversario de la derrota del nazismo a manos del ejército de la Unión Soviética, no hay que perder de vista esto, le proponía poner música que esté asociada o ligada a este evento histórico que por lo menos posibilitó que hoy en toda Europa no estén hablando alemán y que quizá aquí en América Latina no estemos hablando japonés. Los europeos, qué desagradecidos. Bueno, ¿no? Pues parte de eso vamos a hablar en la editorial. Tengo ahí unos bocadillos para meter. Y como pasó esto, Mati dijo, bueno, vamos a escuchar a los Beatles y va a ser este tema que lo han denominado Back to the URSS, se vendría a ser, sí. Back to the URSS. That Georgia's always over my
Marcha de gigantes. Destruir al ejército rojo. Destruir al ejército rojo. ¿Destruir al ejército rojo exista o no? Las misiones del Imperio no son secreto en Marcha de Gigantes. Por Radio Trinchera. No sé si es que al final le llegó un mate porque yo en algún momento Y me vos- habré tomado vos, uno de ella. El La verdad peaje, es que no el lo peaje sé. cerdá es Te complicado. perdono porque yo hago exactamente lo mismo. Es muy Digo, ya está complicado. lavado y es el primero que voy a tomar en la mañana. Soy muy complicada, la verdad. Es una mina jodida, la verdad. Para cebar, para tomar, soy muy mala para tomar. Es como no tomen mate Si conmigo. cebas no tomás mate, directamente. Claro, y, Tomás uno, y a la si media lo hora otro. compartís conmigo, capaz que tampoco, digamos. ¿Qué actitud tan occidentalista de tu parte? Sí, Miranda? no, la verdad. Querer tomarte todo. Soy como. Está muy mal lo que hago, pero bueno, les pido mil disculpas. Poco soviético. Bueno, a ver, después lo vamos a mencionar, pero nos parecía importante arrancar con uno de los grandes temas, no solamente de la semana, sino, como decía Delphi recién, algo que puede ser o puede significar medio como un parteaguas. En realidad, esto lo decía Pepe Escobar desde la mismísima Plaza de la Libertad de Moscú hace algunos días nada más, precisamente por lo que sucedió alrededor de esta conmemoración. Lo que están viendo quienes están en YouTube es un videíto que se armó con distintas imágenes de lo que fue desde 1945 hasta la actualidad, las distintas veces Pará. en las que... Vamos a poner en contexto. Claro, contextualicemos. Vamos a contextualizar. Bueno, ¿Qué fue? sí. O sea, capaz que hay alguien del otro lado Que no está sabe. medio perdido, que uno le dice Segunda Guerra Mundial y para ellos se terminó con las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Bueno, No, señores. no, señores, señoras. la guerra empezó a terminarse el 9 de mayo de 1945, con consecuencias muy devastadoras para toda esa región. El 9 de mayo Rusia y otras personas en todo el mundo celebran el Día de la Victoria, una lucha que representó de alguna manera una tragedia nacional por la cantidad de vidas que perdió el Ejército Rojo en esa batalla, pero que también representó un triunfo heroico, ¿no? Para los pueblos de la antigua Unión Soviética y una contribución seguramente decisiva a la salvación de la humanidad frente al fascismo, que era lo que se estaba enfrentando o la gran disputa que había en ese momento. Bueno, sí, perdón. No, en junio de 1941 la Alemania nazi había lanzado su invasión particularmente contra la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Operación Barbarroja. Exactamente, que comenzó con uno de los enfrentamientos más devastadores de la historia. Fueron 1418 días de guerra en las que el pueblo soviético resistió con bastante coraje a una maquinaria de guerra nazi en ese momento muy potente. Rusia no era la potencia militar que quizás podemos reconocerle hoy en ese momento. Y fue una batalla que costó 27 millones de vidas soviéticas, para que se den una idea de la magnitud de la guerra. Y lo que termina sucediendo es que el Ejército Rojo no solo resiste y detiene en las puertas de Moscú al ejército invasor, en este caso el ejército de la Alemania nazi, lo aplasta después en la batalla de Stalingrado, libera su patria y empieza a avanzar y termina derrotando a la Alemania nazi en la mismísima Berlín, nada más y nada menos. Eso sucedió el 9 de mayo de 1945, que es el día que se celebra este Día de la Victoria. De hecho, en las cositas que seleccioné, ahora le estoy hablando a Mati, hay una imagen de hasta dónde había llegado la injerencia o el predominio o el control territorial de la Unión Soviética en aquel momento. Ahora seguramente lo vamos a estar viendo en YouTube. Lo que ven en rojo era parte de lo que hoy es territorio de lo que era parte de la Unión Soviética.
Si lo ven, hasta Polonia, Rumania, por ahí, incluyendo Ucrania, era parte todo de la Unión Soviética. Lo que está en un rojo más clarito, estamos hablando de Polonia, de Rumania, de Bulgaria, de Letonia, República Checa, Hungría, todo eso era como la primera zona de influencia. Después hay un violeta, donde era todo lo que era la vieja Yugoslavia. Exacto. Que después la descuartizaron en 800 pedazos. Ojo que vamos a hablar de Yugoslavia en un ratito nada más. Sí, y nunca mejor elegido lo de Yugoslavia, me parece. Y el que está en naranja era un país que era cercano, era aliado de la Unión Soviética, estamos hablando de Albania, era un aliado de la Unión Soviética. O sea, fíjense que hasta la mitad de Alemania, y de ahí todo para el oeste, era territorio de influencia. Eso es lo que fue el Pacto de Varsovia después. Claro. Eran todas esas naciones, esos países que tenían algún tipo de cercanía con la vieja Unión Soviética. Y me parecía importante para también entender por qué el rechazo, por un lado, de muchos de sectores de muchos de estos países hacia la actual Rusia, y por qué un respaldo o una memoria histórica muy importante de otro sector muy importante de todos estos pueblos para con lo que fue la Unión Soviética. Porque vivieron la transición de esos dos mundos. Sí, y a la par, digo, de esto que mencionábamos, este repaso histórico que venía haciendo Mir con respecto a lo que fue el 9 de mayo, digamos, a la par de todo esto, también posterior a la caída de la Alemania nazi, ¿no? Y del control alemán de gran parte de Europa, lo que se termina dando es una narrativa construida por Occidente de que el triunfo lo tuvo Estados Unidos y Gran Bretaña, digamos, la imagen de Churchill. El desembarco en Normandía. El desembarco en Normandía y, digamos, como una consolidación de ese triunfo que ahora Trump está queriendo revitalizar. Entonces, en un contexto donde justamente, si bien no estamos en el mismo mundo bipolar posterior a la Segunda Guerra Mundial, pero vemos que en este multipolarismo igualmente hay países que van encabezando esta batalla, principalmente por un lado tenemos a Rusia y China, y por el otro lado Estados Unidos, esta confrontación de narrativas en este presente, digo, porque ahora estábamos viendo los videos de cómo se fue dando el Día de la Victoria a lo largo de los años, este 2025 en particular tiene mucho que ver con el nuevo orden mundial, porque de qué lado se iban a parar los países, qué narrativa iban a aportar, porque digo, también estamos en un contexto en el que Trump sale a revitalizar este discurso de Estados Unidos, digo, que nos lo construyeron a todos con películas, con juegos. Hollywood, con juegos. Los jueguitos, Call of Duty, uno de los juegos de guerra más conocidos. Con History Channel. Arrancás con el desembarco en Normandía prácticamente. Entonces, tiene que ver también lo que pasó ayer con querer volver a cambiar esa narrativa. Yo estoy esperando que salgan las pelis, el Hollywood es ruso, para disfrutar de esas películas, pero digo, porque también hay toda una mística y una revalorización en Rusia de esto, porque también tiene que ver con finalmente poder hacer ese quiebre e instalar esa narrativa rusa, teniendo en cuenta esto que decía recién Miri, de que 27 millones de soviéticos dejaron su vida, lo cual representa que por lo menos cada ruso tiene un pariente, un abuelo, un tío, un bisabuelo que dio la vida por eso. Y que a diferencia de lo que plantean los estadounidenses, que es nosotros nos liberamos, Rusia, y lo dijo Putin en el discurso, reconoce también al ejército aliado que, digamos, combatió en los distintos países para dar la liberación de la Alemania nazi, no solamente en Rusia. Porque eso es lo otro, ¿no? El otro día escuchaba españoles hablando de cómo Estados Unidos e incluso Gran Bretaña, ¿no? Hablan de haber liberado de la Alemania nazi, pero después en realidad, digo, dejaron que siga gobernando Francisco Franco, dejaron que sigan gobernando dictadores. Sí, muchos alemanes se fueron a vivir a Estados Unidos. Bueno, y que seguían, porque también acá hay que seguir entendiendo que el ataque de la Alemania nazi no fue solamente con los judíos por una cuestión religiosa. Fue una cuestión de asociación entre judío y comunismo, o sea, el combate fue contra el comunismo, en realidad. Entonces, pensar que solamente con decir que los nazis son malos alcanza, no, bueno, seguir exterminando el comunismo en cada uno de sus territorios seguía siendo también una extensión de esa Alemania nazi a lo interno. Me parecía interesante esto que decía Mir en un momento, que no fueron solamente los rusos, porque acá como marcábamos recién y veíamos en el mapita, era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la vieja URSS,
En el desfile militar de esta semana, más allá de que participaron mandatarios de distintos lugares, desfilaron también militares de China, de Azerbaiyán, de Vietnam, de Bielorrusia, de Egipto, de Kazajistán, de Kirguistán, de Laos, de Mongolia, de Myanmar, de Tayikistán, de Turkmenistán y de Uzbekistán. Todo ese bajo vientre del que alguna vez hablamos de la actual Rusia. Y acá, más allá de los nombres propios de cada uno de los mandatarios, lo que hay que dejar en claro es que quienes estuvieron participando, lo que estamos viendo ahora son específicamente imágenes del día de la celebración y el pedido del minuto de silencio, el hurra de Vladimir Putin y la cosa escalofriante después de ver a cientos de militares y de civiles gritando hurra, 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 hurra en reconocimiento a los caídos en aquella guerra. Lo importante me parece de la lectura de quiénes fueron los mandatarios, más allá de que está obviamente todo lo que está ligado a estos que mencionábamos, que están todos ligados a los que fueron parte de la guerra del lado soviético. Me pareció muy importante que estuviese Lula da Silva, por ejemplo, uno de los mandatarios, parte del BRICS, que es parte de la tiene la presidencia pro tempore del bloque. Me pareció extremadamente importante la participación, no solamente la participación, sino los acuerdos y las discusiones de Nicolás Maduro, tanto con Xi Jinping como con Vladimir Putin. Firmó acuerdos bilaterales con ambos países, esto más allá de no ser miembro, no ser miembro o asociado de los BRICS. Digo, más allá de eso, Venezuela tiene una banca muy importante de Irán, de Rusia y de China, de los 3 BRICS que hoy están encabezando ese cambio de orden. Y después, obviamente, me parece que era muy significativo que esté una delegación de Palestina, no es menor, me parece, eso estaba en este contexto. Ibrahim Traoré estaba, Africanos también. Estaba Ibrahim Traoré calzado dentro de la reunión. El de Egipto fue. Ahí está, mirá. Ahí está. Estoy despertando. Y tuvo una reunión con Maduro. Sí. Ojo, sí. No es menor esa reunión. No, y ojo al piojo con Ibrahim Traoré. Amor. Tipo heterosexualidad de pronto. No, yo estoy empezando a evangelizar y la gente está empezando a creer. Sí, es que por eso decimos siempre que lo que está pasando en el golpe Sahel es parte de la conversación, yo quiero decir. Lo que está pasando en el Sahel es muy interesante. ¿En serio? Ibrahim Traoré es una referencia no solamente porque tiene menos de 30 años. A mí es como que lo veo, me parece muy simpático, chicos. Sí, 37. Como que me dan ganas de menos de 40 años. Es un chabón joven. No, yo cuando lo vi, aparte, perdón, pero en las fotos oficiales del Kremlin, que subió a la página web y a las redes sociales, se destaca bastante la presencia de Ibrahim Traoré. Por eso también lo digo. Es muy alto. No, pero fotos de primer plano de él en el evento. Sí. Que no lo hay de todos los mandatarios que estuvieron. Lo que pasa que hubo más de 29 líderes mundiales y Ibrahim aparece en unas cuantas fotos destacadas. Así que no es menor el proceso de descolonización que está viviendo África, sobre todo en el Sahel, y esto lo venimos remarcando y por eso le hemos prestado tanta atención y hemos tocado tantas veces el tema. Ibrahim Traoré tiene un rol preponderante dentro de ese armado, más allá de que Burkina Faso en términos geográficos es relativamente chico. ¿Algún mandatario europeo participó? Sí, europeo participó, Lukashenko, el de Bielorrusia. Pero de la otra Europa, ¿no? De la otra Europa. Que hayan participado presidentes. Sí. Participó Alexander Vučić, el de Serbia. Sí. Participó Robert Fico de Eslovaquia. ¿A quién le importa Eslovaquia? Decía alguien. ¿A quién le importa Eslovaquia? Mirá, pero pará, estamos hablando de una zona de influencia rusa. De la otra Europa, no participó nadie. Participó el primer ministro de Armenia. Espera que el de Eslovaquia, Fico, fue incluso, a pesar de que le estaban negando Estonia y Letonia la posibilidad de volar. Le querían prohibir que pase por el espacio aéreo de sus países. ¿Orbán no fue? No, Orbán no fue. No fue Orbán. Orbán no fue, sí mandaron. Sí hubo, por eso digo, una cosa son las delegaciones y otra cosa son los que efectivamente asistieron. Igual fueron los que tenían que ir.
Hay que decir que, o sea, digo, las presencias que hubo fueron importantes presencias. Sí, Yo justo para preguntaba después no recién- tener que quemar la foto. O sea, es como que estás bien con todas las Y personas que fueron. Y yo preguntaba recién por la presencia de Kim Jong-un, que no fue, pero que en Corea del Norte hubo actividades. Pasa que él no sale mucho. Hicieron de un Corea acto del oficial. Norte. No sale. Sí, no. Directamente. Hicieron un acto oficial en la embajada rusa. Claro. Y hicieron, bueno, recordó que siempre van a estar unidos porque son pueblos hermanos y demás. ¿Y por qué? Todo esto es contexto. Sí. Para analizar la importancia de este hecho. Ahí estamos viendo la delegación de militares chinos que por ejemplo, desfilaron. Y acá algo que nos decía Sabino Vaca Narvaja, el ex embajador argentino en China. Los chinos pusieron 35 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Incluso más que los rusos, que los soviéticos. Lo que pasa es que Rusia tiene 200 millones de personas. Claro, en proporción. Entonces, en proporción, esos 26 millones de personas era un 10% de su población lo que perdió. China tiene 1.400 millones. En ese momento, no sé en cuánto debía estar, pero debía estar en 1.000. Los 35 millones proporcionalmente eran menos. Pero China también hizo un aporte muy significativo, al igual que todos los pueblos de esa región, digamos. No es solamente estos dos porque fueron los que más víctimas tuvieron. No, la guerra fue mundial. Eso La guerra fue, sí, la guerra fue en términos mundiales, se podría decir. Y los chinos lo llaman la Gran Guerra Antifascista. No la llaman Segunda Guerra Mundial, la llaman la Gran Guerra Antifascista. Y esto me parecía importante remarcarlo, porque fue Xi Jinping precisamente quien planteó, incluso en la reunión que tuvo con Vladimir Putin, y ahora esto es uno de los grandes hechos del trasfondo de lo que dejó este aniversario. Una de las cosas que dice en la reunión, que duró 7 horas, que tuvieron con Vladimir Putin, una de las cosas que después dice públicamente es: nuestros pueblos son hermanos y fueron construidos o se construyeron a sangre, digamos, y lo plantea en esos términos. El vínculo que tienen chinos y rusos respecto, y obviamente tiene que ver con este hecho en particular, en el que chinos y rusos pusieron una cantidad abismal, más de la población argentina. Para poner una dimensión, entre Rusia y China perdieron más de la cantidad de población que tenemos aquí en Argentina en la Segunda Guerra Mundial, o lo que en Occidente conocemos como Segunda Guerra Mundial. O sea, una cosa demencial. Sí, no, y después, digo, Occidente intentó invisibilizar este día, incluso intentó que no se haga, digamos, como ningún... No, a ver, prohibió las banderas rojas. Alemania, Eslovaquia... Sobre todo porque, a ver, hay una preocupación desde ya muy grande por la derrota militar de la OTAN. También me parece alguna preocupación por la resiliencia que está teniendo la República Popular China respecto a los aranceles que está imponiendo Donald Trump. Y me parece que de alguna manera aceptar la realidad, o sea, que se haga este evento era aceptar... que Vladimir Putin no ha podido ser cancelado, ¿no? Pese a, incluso como líder mundial, me parece que les termina, bueno, saliendo el tiro por la culata, algo que ya venimos analizando hace un montón de tiempo, pero también me parece que hay... yo creo que es muy desagradecida Europa. Hay que reconocer que sin el Ejército Rojo y sin el aporte que hizo la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas a esta Segunda Guerra Mundial, seguramente la historia sería distinta. Me parece que la derrota de la Alemania nazi tiene mucho que ver con la contribución de Rusia, bueno, de la URSS en ese momento. Y la realidad es que, porque después, hoy hay puesto sobre la mesa un discurso que tiene que ver con Vladimir Putin, señor malo, la operación militar del 2022, y a partir de ahí... Pero la realidad es que la guerra de la OTAN contra Rusia arrancó muchísimo antes, y de hecho Víctor Orbán es alguien que me parece que fue uno de los primeros dirigentes en señalar que es una guerra que arranca en 2004 y que hay una
persecución a todas las personas que hablan ruso, a todos los rusoparlantes desde hace muchísimo tiempo en Europa. Los bombardeos al Donbass y de ahí para adelante un montón de otros hechos que marcan un odio hacia lo ruso que me parece que tiene que ver que eso con un nivel de desagradecidos que son. Sí, y algo que justo iba a señalar y que va en línea con lo que dice Mir, con respecto también además de este ataque hacia los rusoparlantes, un crecimiento del neonazismo y de líderes fascistas, que también Putin lo destaca en su discurso cuando dice: Rusia ha sido y seguirá siendo un obstáculo indestructible para el nazismo, la rusofobia y el antisemitismo, y se interpondrá en el camino de la violencia perpetrada por los campeones de estas ideas agresivas y destructivas. Me parece que tanto Rusia como lo que recién mencionaba Nico sobre cómo le llama a este día China, ¿no? El día, la guerra en contra del fascismo, como también lo venimos viendo durante todo este año, el año pasado, en distintos congresos que viene haciendo, por ejemplo, Venezuela o Cuba, ¿no? En esta cuestión de volver a instalar en la agenda el crecimiento de movimientos y de grupos neonazis y neofascistas que están atacando. Y que muchas veces desde Argentina se minimiza, ¿no? Y es como, no usen la palabra fascismo porque es un montón y es una mala categoría, es una categoría vieja. Y mientras tanto, en el mundo sí se está hablando de un crecimiento concreto de las ideas que no tiene que ver con que se repita la misma historia tal cual, sino de ideas de aniquilamiento y eliminación de ciertos grupos sociales. Entonces, estamos en un mundo que no solo hay sectores que están yendo hacia eso, sino que hay países que se están organizando para combatirlo, y nosotros desde Argentina, tenemos que seguir escuchando discursos que dicen, no exageren. Me parece que también hay que tomar conciencia de cómo en esta reconfiguración del nuevo orden mundial necesariamente también va a estar el componente de estos sectores que no solo intentan detener esta transición del mundo, sino que en pos de eso también proponen la muerte y la destrucción masiva como un arma para ello. Y este reflote, de estos grupos está siendo señalado por los grandes líderes del mundo, mientras se sigue deslegitimando por otros sectores. Sí, lo que sucedió en el trasfondo, me parece, además de esto, y que viene de la mano de algo que venimos analizando en el programa desde hace bastantes meses, es este tándem o este G2 Rusia-China, cómo está premoldeando o está viendo a ver cómo se van moviendo las fichas en el tablero para avanzar en la construcción de ese mundo multipolar del que hablan, que tiene como referencia a los BRICS, que podría tener como referencia también a la Organización de Cooperación de Shanghái, que plantea reformas o que plantea cómo controlar o cómo modificar la estructura de Naciones Unidas para para que no sea tan inequitativa y que, por ejemplo, ninguna potencia, como hoy pasa con Estados Unidos, tenga la posibilidad de torcer la vara para un lado o para el otro. Y me parece que ahí hay uno de los puntos más importantes de lo que pasó en la previa, porque fue antes. Decíamos, duró 7 horas la reunión. Y además de firmar acuerdos estratégicos, acuerdos bilaterales entre cuestiones de tecnología, inversiones, cuestiones de educación, particularmente China va a invertir bastante en Rusia en términos comunicacionales, por lo que se dejó entrever de los acuerdos que firmaron. Me parece que una de las cosas que marcó este hecho particularmente, primero que era la última vez que había participado Xi Jinping en Rusia de un evento de esta naturaleza fue hace 10 años. Ese que haya sido la fecha exacta, 10 años, me parece no es menor, no es casual. Es la 11ª vez que Xi Jinping visita Moscú. 11ª. Son cada 4 años, creo que es el 5, cada ¿no? 5. En 11 años viajó 11 veces. Es la vez número 45 que se reúne con Vladimir Putin. Digo, para tener una idea de esto que decíamos en alguna oportunidad, que Donald Trump iba a tratar de generar con Vladimir Putin una alianza, iba a tratar de sacarlo de
el vínculo con China. Bueno, si algo dejó claro la reunión que tuvieron en esta oportunidad y este evento es que la alianza entre Rusia y China es prácticamente indestructible. No es 100%, obviamente, pero tienen, de hecho, lo marcaron ambos mandatarios. O por lo menos está lo más sólida que estuvo desde históricamente está en el lugar más alto, claro, en términos históricos. Nunca se había llegado a tener este nivel de vínculo entre estos dos países. Y una de las cosas que destacan en la declaración conjunta es la peligrosidad de lo que está proponiendo Donald Trump con esta cúpula de oro, que es como una especie de réplica de la cúpula de hierro que tiene Israel, de este sistema de misiles defensivos supuestamente, pero para hacerlo a escala planetaria, y esto ya es hablar de militarizar el espacio, porque ya estamos hablando de misiles y de cosas que van por encima de la órbita, salen al espacio y entran, y bueno, y propugnando por avanzar en términos de la paz, de marcar una posición conjunta en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para evitar la nuclearización o que se aumente la carrera militar, cosas que también incluso charlaron ambos dos con Nicolás Maduro, con Lula da Silva. Y ahí me parece que está la importancia también porque hay un montón de cosas que sucedieron en paralelo de estas reuniones bilaterales, de los encuentros, que también van consolidando esa nueva lógica o esa otra forma de comprender cómo funciona el mundo. Una de las cosas que es importante, las decía Xi Jinping en este momento, y lo vamos a escuchar, la traducción está para quienes están en YouTube, lo pueden leer. Para quienes no, se los decimos. De ser posible, los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, esto es lo que veníamos diciendo, de las Naciones Unidas, tienen la responsabilidad especial de promover conjuntamente una visión correcta de la historia. Esto lo decía sobre los que tienen armas nucleares, sobre todo sobre la Segunda Guerra Mundial, mantener autoridad y el estatus de Naciones Unidas y defender los resultantes derechos e intereses de Rusia, de China, aumentar el esfuerzo para promover un mundo más equitativo, más ordenado, una globalización económica universal e integradora. Y acá me parece que hay una de las cosas que es fundamental para entender también el proceso chino, integradora. No es excluir, es integrar, pero respetando las diferencias, respetando los lugares. Me parece que fue uno de los discursos más importantes, o una de las cosas más importantes que se mencionaron o que se plantearon en estos encuentros bilaterales. No, o sea, está claro que por la presencia de China y por lo que significa esta alianza hoy por hoy, es que Occidente también estaba tan nervioso en relación a la realización de este día. No tenía que ver solo con que el hecho de que este desfile se haga implicaba, bueno, ver que Vladimir Putin no había sido cancelado, pese a que en algún momento dijeron, bueno, con esta guerra en Ucrania, en 2 años, debacle económica por las sanciones o medidas coercitivas unilaterales y por la guerra, bueno, nada de eso ha sucedido. Vladimir Putin está vivito, coleando, yo diría más vivito y coleando que nunca. Una alianza estratégica con China que claramente lo fortalece. Y en el medio, digo, hubo de todo, porque Volodymyr Zelensky, pese a que Putin dio 3 días de tregua, el 7... Que hasta Trump lo reconoció. Claro, bueno, pero hasta que Trump no le bajó los humitos a Ucrania, Volodymyr Zelensky, o en realidad parte de su equipo, ¿no? Andaban vociferando algunas bravuconadas al estilo Ucrania tiene la capacidad de bombardear la plaza. Dijeron que iban a bombardear la plaza donde se celebraba el aniversario. Y que igualmente, más allá de las bravuconadas verbales, Rusia denunció por lo menos más de 5.000 violaciones al alto al fuego por parte de Ucrania durante estos 3 días de celebración, que... Bueno, ya lo hemos hablado acá, ¿no? Pero cuando se declara un alto al fuego se supone que las partes deben acatarlo, digo, porque lo hemos hablado. Excepto si sos Israel.
Igual, mirá Iba a decir esto, sí, lo hemos hablado en reiteradas desde veces ya. entre Israel y Gaza cuando se declara este alto al fuego y no se respeta. Pero mirá mirá que ibas a bombardear la Plaza Roja, o sea, vos después que querías básicamente morir. Medvedev, sí. Dimitri Pues Creo que morir, sí, las querés tendencias morir. suicidas de Zelensky están Sí, claras hace rato. Dimitri Suicida. Medvedev, el expresidente y asesor de seguridad nacional, dijo: si llegara a suceder algo de eso, no existirá un Kiev mañana. Obvio. O sea, era... si Era llegan a- literalmente, pero Él por acaba- él por acabó. eso está claro que eran solo bravuconadas, digo, más allá de alguna violación. Bombardear la Plaza Roja no era una opción bajo No. ningún punto de vista. Me parece que no solo Zelensky, creo que la OTAN me parece que debe reconocer la historia militar de si Ucrania, de si Rusia. hubiese gobernado un globalista en Estados Unidos, no sé si estamos hablando de lo mismo. No lo sé. Yo lo que digo es, o sea, me parece que es hora de que Ucrania, Eso la sí. OTAN tomen conciencia de la historia militar rusa. Estamos hablando Ni de Napoleón. una nación que ha sido atacada por suecos, otomanos, japoneses, franceses, alemanes, ha sobrevivido y no solo ha sobrevivido, sino que hoy, según el Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo, es la primera potencia global en acopio de armas nucleares. Fin de la historia, o sea, no ibas a Y en armas bombardear. hipersónicas. No ibas a bombardear la Plaza Roja ese día, desde ya. No, y si lo haces, bueno, pero es que Sí, ya sabemos por que eso. Zelensky y los que bancan a Zelensky son unos desquiciados. Bueno, pero no, o sea, no. Era la Tercera Guerra Mundial, literal. Arrancaba ayer 9, estábamos celebrando el Día de la Victoria y arrancaba la Tercera Guerra Mundial, sin duda alguna. Bueno, nos fuimos al pasto con el tiempo. Casi, nos comimos casi toda la Hablamos primera todo hora. lo que no hablaron los medios nacionales sobre este tema. Dicho Para que esto, tengan y guarden. ¿vamos a escuchar Lila Downs o vamos o a otra canción? El que está en la pauta. Perfecto, vamos a escuchar Lila Downs. Entonces, Urge es lo que llega de esta hermosa artista mexicana.